programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Cuando nosotros hablamos de religión, nos estamos refiriendo a aquello que hace relación a la institucionalidad, a los dogmas y a las creencias. Cuando hablamos nosotros de religiosidad, nos estamos refiriendo a las prácticas y a las acciones sociales que tienen cada una de las poblaciones. Es la mamá que está junto a la cama de su hijo enseñándole a rezar, son los papás que trabajan con dedicación y que acompañan a sus familias en la celebración de la Eucaristía, en el rezo del rosario, en el juntarse para comer y dar gracias a Dios por el alimento. La espiritualidad se aferra a las creencias del pueblo cafetero como una necesidad vital para afrontar la vida en el paisaje cultural cafetero. Así, la fe se manifiesta en diferentes tradiciones religiosas que hoy se aferran a la cultura de la región. El catolicismo es una creencia religiosa, permeada por significados. Y pues históricamente en el mundo occidental el catolicismo se ha impregnado en cada una de las dimensiones de la vida social, cultural, política y económica. Nos encontramos en el centro histórico de Manizales y tenemos de fondo nuestra Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, que es un signo no solo de la cultura de este pueblo, sino que desde la fe representa a la iglesia misma. Es un templo que posee 2.300 metros cuadrados de área, 113 metros de altura, lo que la convierte en la tercera catedral más alta de América y la 38ª más alta del mundo. En la aguja principal tenemos el Corredor Polaco, que es un mirador maravilloso, el más alto quizá de nuestra ciudad de Manizales. Ese concepto de la tradición es muy importante y la religión es un hilo de la memoria. Si hay algo socialmente que permite que las situaciones o las actividades se reproduzcan y se produzcan a lo largo de la historia, es la religión. Entonces todo ese tema del misticismo, todo ese tema de lo sagrado, todo ese tema de lo mágico está muy presente en las familias del paisaje cultural cafetero. Estamos en la Casa de la Cultura Guillermo Botero Gutiérrez del municipio de Pácora. Aquí a la par de las exhibiciones de las obras de nuestro escultor insigne del municipio, también exhibimos una matraca importante que es nuestro símbolo tradicional. Matraca viene del árabe mitraca y era utilizada para los rezos del maitín. De ahí viene la palabra matinal que utilizamos en el español. A las 5 de la mañana suena la matraca en las mezquitas árabes y los árabes musulmanes van a rezarle a Alá. De ahí que los españoles cristianos la toman para reemplazar las campanas y como tal llega a América. En el proceso colonial se funda Río Negro, la ciudad de Río Negro en 1750. Ahí llegó la primera matraca traída de España. Estamos en el taller de forja artística y vamos a elaborar una matraca. La matraca pues se sabe que es un cajón de madera o un artefacto o un instrumento de percusión, en fin, como lo quieran denominar.
nosotros hasta hace un tiempo en Pácora no teníamos un símbolo que nos identificara, ¿cierto? Por allá hace muchos años, iniciando las primeras fiestas del agua en el año 59 o 60, alguien de pronto sacó como símbolo o como recordatorio un paraguas hecho de una moneda de 10 centavos. La construcción del templo de Pácora comienza en serio a partir de 1845, cuando el ingeniero alemán Guillermo Martin diseña este templo y deja los planos para que se inicie su construcción. ...40 años dura la construcción del actual templo que tiene Pácora. Pero en ese espacio, en esa capilla que funcionaba ahí en bahareque y teja y paja, antes de la construcción de este templo, se colgó la matraca gigantesca, que después se pasó al templo ya terminado en 1885. Y la matraca tan grande era sonada por un señor de mucha corpulencia física, que lo llamaban el de la mano multada, porque en esa época donde le pegara un puño a otro lo mataba. En la Semana Santa, este mismo modelo de matraca, desde el Jueves Santo, se hace una procesión con la matraca de Pácora como elemento religioso y se suena la matraca hasta el Sábado Santo, la misa de resurrección. Esto ya es un icono, ya esto está oficializado de que son los símbolos conjugados, es un conjunto, los dos símbolos. Y esto lo aceptó el pueblo pacoreño, todos los pacoreños lo hemos aceptado, por una o dos generaciones, pues, o sobre todo pues, a partir de hace más o menos unos 32 años. Ahora que somos declarados Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio de la Humanidad, Pácora muestra con orgullo su matraca, la que tiene en monumentos públicos y la que nos identifica ante el planeta. Y todos los que vengan a Pácora tendrán la oportunidad de llevarse en este instrumento y conocernos como matraqueños. La música y el arte son prácticas culturales que permiten experimentar la religiosidad a través de momentos de reflexión y conexión espiritual que solo la cultura puede propiciar. Bueno, la música, si bien no es la parte central de la celebración eucarística como tal, es bien dicho un instrumento que es casi fundamental. Tú vas a una fiesta donde no hay música y es una fiesta pues que no tiene nada de fiesta. Lo mismo pasa en las celebraciones litúrgicas. Una celebración litúrgica sin música es algo aburrido, algo soso. Se dio la oportunidad de ir a la ciudad de Medellín a estudiar la parte del piano, que es la base pues, para lo que después vendría, que es el manejo del órgano, que con el órgano pues ya eso no es solamente tocar con las manos, sino también la interpretación con los pies. Bueno, estamos en este momento en la parte del coro de la parroquia La Inmaculada Concepción, donde está instalado el órgano tubular. Aquí tenemos lo que es la consola de nuestro órgano, está dividida pues en 3 teclados, 2 manuales y uno para tocar con los pies, que lo tenemos acá en la parte de abajo, además de todos estos pedales de ayuda y también combinaciones libres. Aquí estamos ubicados en el segundo nivel del órgano tubular de la Inmaculada Concepción de Aguadas. Ya estamos viendo todo lo que son flautas, toda la parte sonora del instrumento. Entonces, si uno quiere, puede sacar una de estas y le suena de esta manera. A diferencia de estas que tienen una lengüeta en su interior y es la que produce el sonido.
realmente me siento privilegiado de poder realizar esta actividad, que no es solamente mantener viva una tradición, mantener vivo este patrimonio de nuestros pueblos, de nuestro paisaje cultural cafetero, sino también de enriquecernos nosotros mismos con toda esta actividad que hacemos. Este papel de la música dentro del papel iconográfico ayuda a alimentar también toda la actividad y todas las dinámicas del rito social, los ritos religiosos. Y la música juega un papel fundamental precisamente en ese rito religioso porque contribuye a un desarrollo pasional y emocional de las personas. El Concilio Vaticano II, en su mensaje a los artistas, habla de una realidad muy importante, y es que la Iglesia ha estado siempre en una íntima conexión con el mundo del arte, porque le ha servido de cantera a los artistas para sacar su inspiración más grande, y del mismo modo los artistas han plasmado con sus obras musicales, pictóricas, escultóricas, la fe de la Iglesia. Tenemos unas diferencias entre el área urbana y el área rural. Por ejemplo, las personas mayores de edad, ¿cierto? Y las familias campesinas del área rural tienen más unas prácticas orientadas, por ejemplo, a las ánimas benditas, a la Santa Cruz y a la advocación de la Virgen de la Inmaculada. Pero en el área urbana se tienen otras prácticas y otras creencias espirituales, como son los santos. Junto con la celebración de la liturgia de la Iglesia, hay signos de la piedad popular que acompañan la vida religiosa de las personas. Signos comunes como el uso del agua bendita, como las medallas, los escapularios, las camándulas, los cuadros del Sagrado Corazón, de la Virgen en sus diversas advocaciones, el Carmen, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que acompañan precisamente este caminar de la fe. La Iglesia no está llamada a crear división o a separar a las personas. Antes bien, tenemos que unirnos en aquello en que somos cercanos y tenemos que dialogar sobre los puntos en que estamos distantes. Entonces las personas optan, ¿sí?, o deciden por X o Y creencia particular porque esa creencia les llama la atención. Les llama la atención por sus rituales, les llama la atención por su música. Por eso las personas entonces adquieren un nuevo sentido frente a las recomposiciones de la vida práctica y de la vida cotidiana. Las experiencias que se hacen como iniciativas populares que podríamos llamar ecuménicas, como el caso de Trujillo en el Valle, son signos de esa conciencia que hay entre nuestras gentes, de la necesidad de unirnos, de no estar distantes, de no estar divididos, de no estar separados. Y la fe tiene una importancia capital en ese trabajo. En la vida recorremos caminos con dificultad. Sin embargo, la fe y las creencias se fortalecen cuando las diferencias religiosas se dejan a un lado y se encaminan a defender el respeto por los derechos a través de ritos y símbolos transformadores. Magdalenas por el Cauca nace en el río Cauca. Yo desde muy pequeño acompañaba a mi padre a pescar en todos los ríos de nuestra ciudad, en el Otún, en Consota, en todas las quebradas, en el Cauca. Y el paisaje que veía en ese entonces y que aún sigue pasando desgraciadamente es ver la muerte por el río Cauca continuamente. Entonces me imaginaba, con esa facilidad que ya tenía para elaborar esas pinturas gigantes, entonces me imaginaba eso, realizar unos rostros de mujeres que estaban buscando a sus hijos, a sus amantes, a sus novios, a sus hermanos por el río Cauca. Esa instalación me llevó a conocer a las mujeres de Trujillo,
a la masacre de Trujillo, que yo no la conocía en ese entonces. Este proyecto me llevó a conocerlas y conocí cara a cara las verdaderas Magdalenas por el Cauca. Llegan aquí, nos sentamos con ellos a dialogar, a construir aquí en el salón con familiares de las víctimas. Hicimos unos grandes dibujos, unos telones inmensos, tenían algunos 12 metros de largo por 6 de ancho, donde se plasmó los diferentes rostros de esos hijos, de esos hermanos, incluyendo el padre Tiberio, su sobrina, y logramos echar a andar en unas balsas por el río Cauca toda esa memoria, porque queríamos exorcizar ese río, que ese río no lo siguieran convirtiendo en la tumba, en el cementerio, que por muchísimo tiempo han querido convertirlo. Descubrimos una gran cantidad de personas, de comunidades que estaban en esos sitios, que habían visto, que conocían mucho de lo que había ocurrido, de esa historia, de esa memoria de ese río Cauca. Cuando empezamos a hablar con ellos, nos dimos cuenta de que habían personas de todo tipo, de muchos credos religiosos, de muchas creencias. Inclusive encontramos algunos que tienen sus conjuros, sus rituales, los que llamamos nosotros brujerías. Encontramos hasta brujos, chamanes, que viven a las riberas del río. Cuando les mostramos y les compartimos lo que significaba el proyecto Magdalenas por el Cauca, quedaron todos atónitos, quedaron muy emocionados, dijeron, queremos participarle, queremos jugárnosla por este proyecto. Ahorita a principios de año, en enero, tuvimos el proyecto Magdalenas por el Cauca en exposición en Alemania. Nunca hemos perdido la fe de que sí es posible construir y comenzar de nuevo, pese también a esa tragedia que nos ha marcado, que ha marcado no solo a Trujillo, sino a Colombia entero. El Parque Monumento es un sitio que permite visibilizar y denunciar lo que ha ocurrido aquí, porque no queremos que hechos como estos se vuelvan a repetir, ni en Trujillo ni en ninguna parte de Colombia. La muerte y el dolor después de una tragedia humana solo pueden encontrar consuelo en la búsqueda de memoria y justicia. En Trujillo, una cruz, una lápida y el recuerdo de cada víctima construyen un escenario de religiosidad y fe que permiten creer en la esperanza. Trujillo es un pueblo caficultor. No queremos que ese sueño, esa tradición que tenemos de ser caficultores se nos pierda. Por el contrario, el espacio donde está construido el Parque Monumento es una finca cafetera. Bueno, aquí podemos apreciar el área del entierro, donde tenemos los osarios y donde se encuentran, pues, valga la redundancia, los entierros de 235 restos óseos, incluyendo los más de 80 desaparecidos que tenemos en el caso de Trujillo. Se le pide a la familia que hicieran algunas esculturas debajo de cada ser querido, donde se representara un poco los proyectos de vida que cada una de estas víctimas tenía. Entonces, como aquí podemos apreciar, estos hermanos Vargas eran ebanistas, entonces aquí pues lo que se trató de representar fue eso. Aquí podemos apreciar un recolector de café. En este caso, pues, hacemos memoria de mi padre, Eduardo Naranjo, campesino, caficultor toda la vida. Y aquí, pues, con esta escultura que pudimos hacer, pues lo que representamos es lo que era él, un campesino, un caficultor. Bueno, aquí tenemos el Muro Internacional del Amor, una obra artística donada por Amnistía Internacional y diseñada por el maestro Josiar, donde pues mostramos aquí, el artista quiere expresar la solidaridad de los pueblos por medio de este muro. Este muro pues ha sido profanado en 4 ocasiones, han roto las placas,
han sacado las cosas, nos han cogido a tiros, lo han incendiado, pero nosotros pues volvemos y lo reconstruimos, volvemos y lo mejoramos. A veces la naturaleza nos premia con ciertas situaciones como estas. Cuando se compró el terreno para construir el Parque Monumento, esos árboles ya estaban allí, nosotros no los sembramos. Son 2 árboles de guamo que se abrazan. Pues se le ha sacado una cantidad de postales, de fotos, de composiciones poéticas, donde pues también invita a la reflexión. Y pues es un mensaje que también le damos a la gente que viene, que nos acompaña. Pues si la naturaleza se abraza tan majestuosamente, ¿por qué nosotros como hermanos no lo podemos hacer? Y aquí tenemos el mausoleo en memoria del padre Tiberio. Allí se encuentra, en este espacio, los restos óseos del padre Tiberio Fernández. En la más reciente exposición que hicimos, que ya no fue en formato grande, sino del tamaño macro al tamaño pequeño, que fueron unas balsitas pequeñitas, 327, que simbolizan los 327 NNs que hay en Marsella, Risaralda, que estamos seguros, la gran mayoría son del Valle del Cauca y específicamente de Trujillo. Entonces elaboramos con la comunidad de Trujillo y la comunidad de Beltrán, donde colocan los muertos y donde los recogen. Hicimos una unión con las 2 comunidades que fue algo hermoso también. Mi nombre es Ludivia Vanegas. Junto con mi compañera Consuelo Valencia hicimos parte de Magdalenas por el Cauca, que fue cada año se hace un aniversario al padre Tiberio. Entonces Gabriel Posada trajo la propuesta de que si queríamos que se hiciera esta obra de arte tan linda de hacer las balsas de Magdalenas por el Cauca, y nosotros aceptamos al ver que él llegó con esas pinturas a hacer los rostros de todos nuestros seres queridos, que de verdad para nosotros ese día que él empezó a pintar esos rostros, pues él ni siquiera se imaginaba que los iba a hacer todos en sí. Y cuando vimos que estábamos haciendo los mismos rostros de nuestros hijos, dijeron todas nuestras compañeras, queremos de que nos hagan todos con todos los desaparecidos del Cauca. Esta violencia que nos agobia, pues es muy difícil que esto se acabe de un momento para otro. Yo soy muy incrédulo en eso, en que nuestra sociedad cambie, pero colocamos un grano de arena con este tipo de acciones simbólicas, y realmente hay mucha gente que en todas estas charlas que he dado llegan hacia mí y me dan las gracias, por ejemplo, de haber hecho esa cosa tan simbólica, y de haberles conmovido un poquito por lo menos. Si no conocemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos. Por eso es importante que las nuevas generaciones descubran esa identidad histórica que tiene la ciudad de Manizales y esta catedral. Esta catedral fue producto de una unión cívica, de un pueblo que no se amilanó ante la tragedia, sino que se levantó y a través del concreto nos dio esta que es el símbolo principal de la reconstrucción de nuestra ciudad después de esas innumerables tragedias ocurridas en el siglo pasado. Por eso la invitación es para que todos ustedes vengan y conozcan la catedral de Manizales, conozcan su historia, conozcan sus vitrales. Hay que cuidar nuestras tradiciones, hay que promoverlas, hay que crecer todos los días más en el amor a nuestra tierra, que es un regalo que Dios nos hace para que vivamos felices en este mundo y podamos ser santos para la eternidad. Es la invitación pues a muchos jóvenes y a muchas personas que sientan ese amor por las tradiciones, por las músicas, de no dejar morir lo nuestro, de no dejar morir todo este patrimonio tan lindo que tenemos y que tantas personas, nuestros abuelos, nuestros mayores nos han dejado. Es mantener vivo toda esa herencia que nos han dado y que pues tenemos no solamente en bienes muebles, sino también en bienes inmuebles, y mantener todo esto para que
el futuro de nuestro país pues tenga también ese tinte de tradición. Todo esto que nos han dejado también tenga su reflejo en el futuro. Que esta búsqueda por este Cauca sea la búsqueda no solamente de esto, sino que lleguen, que todos los desaparecidos de Colombia, del mundo entero, tengan un lugar donde puedan estar tranquilamente. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.